¿Qué tal? Pues bienvenidos a esta primera entrevista con un gran amigo. Les presento a Santiago Klappenbach. Él es coach, terapeuta, pero sobre todo un gran amigo que él es argentino, viviendo en México ya hace una temporada larga y pues arrancando este proyecto de la era del bicho. Y la pregunta inicial, Santiago, bienvenido. eh, Gracias, Quique. pues, vamos a empezar desde como platicamos antes de arrancar la entrevista, que sea muy auténtico. ¿Qué te está dejando esta cuarentena, esta pandemia, o quédate en casa? No sé cómo lo quieras nombrar tú. Bueno, primero, un gusto. La verdad, como siempre, charlar contigo es muy lindo. Siempre hemos construido diálogos muy profundos, muy bonitos, ¿no? Eh, y nos hemos acompañado en diferentes momentos, y eso te lo agradezco mucho, ¿no? Eh, y me encanta el proyecto, ¿no? De la era del bicho. Está buenísimo. Eh, a ver, ¿qué me ha dejado hasta ahora todo este proceso? Como sabes, a mí me gusta empezar mucho por la parte positiva y después me muevo a los aspectos negativos, ¿no? Dale, dale. En lo positivo, creo que de alguna manera me ha permitido o reconectar o acercarme con algunas personas que estaba como distante o frío por ahí el vínculo, ¿no? Eh, y esto de las redes sociales ha permitido como de nuevo vincular, conectar, digamos, ¿no? Pero lo más bonito, fíjate, y me pasó entre ayer y hoy, es que en el chat que tenemos con la familia, una de mis sobrinas, entiendo que con mi hermana, encontró unas fotos de hace, wow, a ver, no sé, estamos dando 30 años más o menos, ¿no? Yo, para que te des una idea, tenía el pelo creo que por acá, sin una sola cana, ¿no? Sin ninguna arruga, eh, la piel muy como acicalada, ¿no? Y bueno, mi hermano también, mi hermano una cara de bebé, ¿no? Pero lo bonito fue que a partir de las fotos, mi mamá y mi papá empezaron a contar cosas Ya. de esa época, ¿no? Y ya van varias veces que yo le pido a mis papás que cuenten historias, ¿no? Y es más, a mi papá le he dicho hasta que escriba, ¿no? Uh, eh, no sé, o sea, de todas las historias que tiene, ¿no? Y bueno, la cuestión es que eso creo que es algo muy lindo, ¿no? Que por lo menos a mí personalmente me está dejando. Otra cosa muy bonita es, hacía rato que yo había dejado la práctica de yoga. Hacía una práctica de Ok. Qigong, ¿sí? Pero no es lo mismo, o sea, es diferente, ¿no? Porque el Qigong, la práctica es más corta, es muy potente, pero el movimiento es distinto. Y nada, y estoy haciendo como casi todas las semanas, trato de hacer por lo menos seguro una clase de yoga, pero la realidad es que casi todas las semanas estoy haciendo, salvo una semana que tengo así registrada que no hice ninguna de las clases, pero estoy haciendo entre 2, incluso 3 por semana, ¿no? Clases. Incluso el miércoles hice la de Power Yoga y terminé muerto, ¿no? No, ni aguanté. A los 45 minutos ya me fui al Savasana y me acosté y ya me puse a meditar porque no podía, digamos. Pero eso es algo a nivel personal muy bonito, ¿no? De poder conectar de nuevo conmigo ese lugar, que a mucha gente le pasa, ¿no? Con mucha gente he charlado, he platicado. Y me ha permitido, creo, en esto positivo, también me ha permitido como um, estar, estar mucho tiempo con mi familia, ¿no? Porque antes me pasaba de que, bueno, o sea, por lo menos seguro una vez cada 10 días o una vez por semana viajaba. Entonces estaba fuera, si no una noche, 2 noches, 3 noches, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿sí? Sí, sí, claro. Y ahora mi último viaje fue la segunda semana de marzo, que viajé a Navojoa a dar un taller, un team building. O sea, desde ahí para acá, siempre acá con la familia en la casa, digamos, ¿no? Dos Entonces, meses ya. 2 meses, claro. Eh, bueno, y como todas las familias, ¿no? Si hay momentos en los cuales, o sea, como cualquier ser humano, a mí me pasa, ¿no? De, a ver, ¿saben qué?
me pasó hace 15 días, ¿no? Y ahora si querés vamos entrando también en lo negativo que he descubierto, ¿no? O que con lo que tuve que conectar, ¿no? Pero me pasó hace como 15 días, un día que no sé, sí, fue un día que no tenía nada de trabajo y me levanté completamente desanimado, ¿no? Y dije, ya, a ver, o sea, si una de las cosas que yo estoy compartiéndole a la gente es que frente a la frustración hay que conectarlo y hay que hacerse la pregunta dónde viene y sentirlo y estar en esa sensación, dije, lo voy a hacer, ¿no? Eh, entonces, me acuerdo que eh, creo que fue después de comer que dije, ¿no? Yo acá, a ver, me busco una película, me acuerdo que además quería empezar como a verla, creo que en la sala, y de golpe que si me preguntaban una cosa me pedían la otra y no sé qué, dije, no, me tengo que cerrar en el cuarto, ¿no? Y bueno, y generó una serie de discusiones por ahí, eso de encerrarme en el cuarto a ver la película solo, pero, pero, pero la verdad es que pues es esta parte de también sentir y conectar con lo que no funciona. Y a mí lo que no me funciona ahí es que yo soy una persona que necesito estar en movimiento, ¿no? O sea, necesito estar de un lado para el otro. Es parte de mi energía vital, ¿no? Entonces, por más que tengo el privilegio y la suerte de estar en un espacio físico que me permite estar en diferentes espacios, ¿no? Incluso tú has estado acá frente hay un jardincito y acá atrás tenemos un paticito, o sea, me permite hacer ese movimiento, como a todas las personas, estar siempre en el mismo espacio durante todo este tiempo, ¿no? Eh, te pone en bueno, a mí por lo menos me pone una situación que se acumula como esta sensación de ya me quiero mover, ya quiero salir, ya, ¿no? Digo, más allá que, bueno, sí, porque si voy al supermercado, que distintas cosas que por ahí que haciendo y que voy y las hago, pero no es lo mismo, ¿no? Um, eh, Otra cosa con la que me he encontrado, y mucha gente seguramente se ha encontrado con esto, y lo hablamos un rato, ¿no? Es el estrés de, pues, hasta cuándo, en mi caso, por ejemplo, pueden aguantar las reservas, ¿no? Eh, y eso es un tema delicado que mucha gente está enfrentando, ¿no? Eh, y, y de nuevo, ¿no? O sea, es esta idea de la cuarentena es muy bonita para quien la puede sostener, ¿no? Pero hay gente que ni siquiera desde el día uno pudo estar en cuarentena, ¿no? Claro. Pensar eso a mí me da como la posición de, a ver, ¿no? Calma. O sea, porque yo sí tengo la posibilidad de hacerlo y hay gente que no, ¿sí? O sea, que si un solo día se queda en cuarentena, no lleva ese día comida a la casa, Claro. ¿no? No estamos exagerando al decir eso, o sea, es real. Por más que mucha gente piense, no, eso es una exageración, no es una exageración, es real, así real, ¿no? Eh, entonces, es como que por ahí eso es decir, bueno, a ver, me hace conectar con agradecer, ¿no? Y yo sé que suena raro, pero a ver, agradecer lo que tengo, ¿no? Esta, y bueno, un poco así, yo qué sé, un poco así es como lo que, eh, Ya. ¿no? Bien, y desde ahí, desde eso que nos acabas de compartir, que te agradezco mucho la honestidad, la transparencia con que conectas como decías, desde la experiencia linda, digamos, de estar en un momento de pausa a lo habitual, hasta esta confrontación de ver justamente la realidad y que esa realidad, pues todos tenemos un punto límite, ¿no? O sea, todos podemos aguantar hasta cierto punto. Sí, Eh, Ahora, mirando hacia afuera, mirando el entorno cercano, compañeros, amigos, familiares, incluso clientes, ¿por qué no? ¿Qué has encontrado? Y si has encontrado en esta dinámica de incertidumbre, vamos a dejarlo así, alguna respuesta, alguna luz al final del túnel, como digas, mira, la gente veo que está encontrando esto y quizás, no sé, me puede servir a mí o a alguien que nos esté escuchando. sí. Fíjate, me ha tocado estar platicando con
tanto con grupos como con personas, pacientes coaches, pero con clientes, pero además al platicar, como tú dices, ¿no? Con amigos, familiares, todo este tema sobre todo este tema de cómo nos vamos adaptando a este cambio, ¿no? Eh, y cómo manejamos la frustración del cambio, ¿no? Hay algo ahí que no tenemos perdido de vista, ¿no? Que bueno, este tipo de cambios que son tan críticos, ¿no? Sí nos meten en un procesito, ¿no? Que es esta famosa curva de Kubler-Ross, ¿no? O sea, que bajamos hasta un estado de depresión, ¿no? Como siempre aclaro, no es un tema de depresión clínica, pero es un tema de baja energía. O sea, hay gente que tal cual me dice, ¿no? O sea, les da un poco de pudor de golpe, pero lo lees entre niñas, ¿no? Porque dicen, no, sí, pensé en quedarme en pijama todo el día. No fue pensé, se quedaron en pijama todo el día, ¿no? O sea, seamos realistas, ¿sí? Como coach lo sabes, o sea, lo lees entre líneas y te das cuenta que nada más le da un poco de pudor o de vergüenza decirlo, pero la realidad es que se quedaron en pijama todo el día. Entonces, a ver, ¿y eso es bueno o es malo? No, y eso es lo que creo que tenemos que poder también incorporar, ¿no? Y esto es algo que íbamos a descubrir, que creo que hemos podido descubrir con grupos y personas, y es, a ver, lo hablábamos recién, o sea, primero conecta, ¿no? O sea, conecta con esta sensación que tienes, ¿sí? Porque si no conecto, entonces lo voy a estar tapando y eso va a empezar a acumularse la presión, ¿no? Y en algún momento, ¡pum!, eso sale para afuera. Hoy justo leía porque hoy, 22 de mayo, es el aniversario del terremoto de Chile, del 60. Este famoso terremoto que devastó Chile, ¿no? Que fue de una magnitud de 9.8, ¿sí? Que además duró 10 minutos el terremoto. O sea, fue una magnitud terrible, creó tsunamis que llegaron hasta Japón, etcétera, ¿no? Y leía cómo, a partir de ese movimiento que se generó de placas, provocó que un volcán que está en Chile, que es, no me acuerdo si es el Villarrica, el Pehuen, no me acuerdo la cual, claro, al moverse, esto fue como un corcho de una botella de champán que sacudieron y sacaban así, pum, y salió, ¿no? Que creo que alcanzaron como, no me acuerdo, pero 600 metros de altura la lava cuando volaba, una cosa así, o sea, una locura fue eso, ¿no? Lo mismo pasa en el interior de uno como ser humano, como individuo, o sea, si yo no me animo a mirar, ¿sí? Esto que estoy sintiendo, ¿sí? Y lo quiero negar, ¿no? Diciendo, no, yo la cuarentena a mí me hace cosquillas, ¿sí? Eso se va a ir acumulando. Y a ver, hay dos caminitos, ¿eh? O termino explotando, y entonces la ira o la ansiedad o la angustia o la disforia, ¿no? Terminan siendo exponencialmente potentes, o va hacia adentro. Y entonces mi cuerpo lo va a terminar sacando o expresando de una manera. Y por ahí no ahora, ¿eh? Por ahí y lo vamos a ver, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, dentro de un año, incluso un poquito más, o mucho más tiempo, vamos a ver gente que va a estar teniendo síntomas que tienen que ver con este momento, lo que pasa es que se van a disparar con otro conflicto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta parte de el no poder estar en contacto con la familia, por ejemplo, con los papás, con los hermanos, con los hijos. ¿Qué es eso? Eso es un tema, lazos familiares. ¿Dónde se expresan los lazos familiares? Se expresan en la sangre, por ejemplo, es un tema de sangre, ¿sí? Problemas sanguíneos, por ejemplo, la presión, ¿no? Se expresan en temas de corazón, ¿sí? Incluso si la relación que tengo con este familiar es compleja y está muy anclada con historias que vienen de la parte de atrás de la familia, con el tema del estómago, o puede ser, por ejemplo, si se me revive un conflicto en la infancia, temas en el tobillo, o en la adolescencia, temas en la rodilla. O sea, hoy ya se está viendo, ¿eh? Y lo vamos a ver más. Y es una forma en la cual esa presión que se acumula también se termina expresando, ¿sí? A ver, bueno, espero que mi coachí no se ofenda, no voy a dar el nombre, pero tengo un coachí que ¿qué le pasó? O sea, no voy a dar mayores datos, pero tuvo un tema con el nervio ciático, por una situación particular que enfrentó, ¿sí? Claro. Y él es muy valiente, muy consciente, y entonces en la plática se animó a conectar con ese dolor y se dio cuenta de ese dolor de dónde venía y por qué se había generado. Ojo con algo, con esto yo no estoy diciendo que entonces nada más conecto con el dolor, si es físico, por ejemplo, ¿no? No sé, me está dando un infarto, entonces nada más
conecto con el infarto y no me tomo ninguna medicina ni que me llame el médico. No, no estoy diciendo eso. No, usemos la alopatía, obviamente, y la medicina, pero conectemos con eso que nos está pasando, ¿sí? Que puede ser un dolor, puede ser tristeza, puede ser, insisto, puede ser enojo, puede ser ansiedad, puede ser angustia. Y, y la realidad es que lo que he visto es que cuando hemos platicado con grupos y con personas, esta variable de entender primero que lo que estamos viviendo, todos estamos viviendo, pero seamos empáticos porque lo vivimos de manera diferente, y esta posibilidad de conectar y escucharlo y decirlo, baja mucho, mucho, mucho este nivel de ansiedad, de angustia. eh, eh, lo vemos desde otro lugar, ¿sí? Lo conectamos desde otro lugar, ¿no? Ya. Eh, eh, mm, Digo, la prueba está que hay gente que, a ver, lo hablamos un rato, ¿no? Hay gente que para mí, o sea, mucha gente para mí va a seguir en la misma, ¿no? O sea, cuando los distintos lugares se vaya sacando la cuarentena, hay gente que va a ser exactamente igual y van a tratar de volver a lo que antes de la cuarentena era su normalidad. ¿Cómo? ¿De qué manera? Eso ya tendrá otros matices. Pero hay gente que sí ha hecho cosas distintas, ¿no? O que se ha animado, ¿no? O que ha reaccionado, conozco una persona que en el temblor 2017 por determinadas razones no podía apoyar y ahora que sí puede está apoyando un montón, ¿sí? Eh, entonces, hay gente que sí su potencial ha salido en esta situación y se está mostrando en esta situación, ¿no? Eh, Ya, me gusta mucho esto que mencionas de o sea, porque si entiendo bien, en esta experiencia que para cada uno es diferente, ¿no? El otro día mencionaba una amiga, todos estamos en la misma tormenta, pero no en el mismo bote, ¿no? exacto, Entonces habrá ¿sí? botes que desde lo económico se sacuden mucho más, habrá Sí. botes que desde lo emocional, como mencionaba, se sacuden mucho más, Uh-huh. y habrá botes que, quiero pensarlo así, que más que botes se sumergen, ¿no? En la situación y conectan con algo más profundo, como este caso que mencionabas, de encontrar un propósito. Entonces, ¿cómo hago ese tránsito? Porque me parece que es un tránsito de ida y vuelta entre lo que tengo yo que generar para comer, ¿no? Y llegar a un punto también de encontrar un propósito, aún en estos momentos tan complicados, ¿no? Y me surge Sí. obviamente, y ya lo he comentado en otras veces, a Víctor Frank, ¿no? Que él estando Uh-huh. preso, con la posibilidad de morir todos los días en un campo de concentración, su realidad era otra, ¿no? Y logra Sí, trascenderla, ¿no? No sé qué opinas. sí, sí. A ver, o sea, primero, para que la gente que después nos escuche sepa que no le estamos dando tole con el dedo, o sea, me pasó hace 3 semanas que hubo un día que me levanté y estaba así como otro día, ¿no? Que me levanté así como con ganas de nada, no tengo ganas de hacer nada, conecté y pensé, a ver, ¿cuál es así me dije, ¿eh? A ver, ok, perfecto, puedes sentir eso, no hay ningún problema, pero ¿cuál es tu propósito? Tu propósito de vida. Entonces dije, bueno, mi propósito es apoyar a personas y equipos a encontrar su mejor versión, ¿no? Que es mi propósito. Bien. Entonces dije, ok, entonces, o tienes una charla con un grupo de gente, que además estás dándoles una charla gratuita a ese grupo de gente, se conectaron 180 personas, ¿no? Wow. Sobre ese tema de manejo de la frustración. A la tarde tienes 2 sesiones con coaches, que en una de esas sesiones el coachee que tocó habló de una sensación de desasosiego que sintió en algún momento, ¿no? Y le dimos la vuelta a todo eso, digamos, ¿no? Entonces, lo pongo como ejemplo, porque cuando conectas, yo sí soy un fiel creyente, conectas con tu propósito, eh, cualquier cosa que suceda va a suceder desde otra, lo vas a ver desde otra perspectiva, vas a tener otra mirada. No significa que la situación alrededor deje de ser la que estamos viviendo todos. No, o sea, simplemente que le voy a poner otra carga emocional a esa situación. ¿Me va a dejar de afectar en el sentido, me va a sentir o triste o ansioso, angustiado? No, o sea, eso va a estar. Pero definitivamente lo voy a vivir desde otro lado, lo voy a manejar desde otro lugar, ¿sí? Entonces, ¿cómo conectar con el propósito? Yo ahí a mí me gusta hacer como cuatro preguntas, ¿no? Para ir construyendo el propósito de uno.
no son mías, las leí en alguna vez en un artículo, voy a tener que buscar después el artículo para citar a los autores, porque creo que son de la Universidad de Harvard los que crearon ese proceso de 4 preguntas. La primera tiene que ver con, recuerda qué cosas hacías de niño que te gustaban mucho y disfrutabas, ¿no? Entonces ahí conectar y escribir, ¿no? Agarrar una hojita, vas escribiendo, vas poniendo, te das un buen rato, ¿no? Para ir escribiendo lo que hacías de niño que disfrutabas mucho. Hay gente que por ahí me ha dicho, ¿no? Me pasó una plática, me decían, hijo, yo no está bien, no está mal, pero yo no tengo recuerdos más allá de los 11 años. Yo le dije, no hay problema. O sea, tus recuerdos de los 11 años están perfectos. O sea, a ver, de niño, ¿qué disfrutabas de hacer? No es si recuerdas o no recuerdas, es qué disfrutabas de hacer. Alguien me puede decir, no, que a mí me contaron que me gustaba hacer tal cosa. Está bien, te están diciendo, alguien te lo dijo, tu papá, tu mamá, un abuelo, una abuela, un tío, una tía. Bueno, eso disfrutabas de hacer, ¿no? Bueno, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, escribe 2 o 3 experiencias que hayas tenido a lo largo de tu vida que te hayan definido como la persona que hoy eres. 2 o 3 experiencias que hayas tenido a lo largo de tu vida que te definan como la persona que hoy eres. ¿Y por qué? ¿No? Y de nuevo, entonces, conecta con eso, escribe, lo anticipo, ¿no? Mucha gente va a llorar, le va a hacer el ojo Remy, o se le va a mover, ¿no? O sea, sí, porque estás conectando con algo muy profundo, Claro. ¿no? Pero estás abriendo, estás limpiando, ¿no? Eh, yo no soy muy fanático del psicoanálisis, pero Freud hablaba mucho de limpiar la chimenea, ¿no? Y creo que y lo cito a él porque es de los primeros que habló de este tema, ¿no? Hay muchos otros que después hablaron, pero es eso, ¿no? O sea, cuando conectas con experiencias así es como que estás limpiando, ¿no? Estás pudiendo hacer como por un lado es catarsis, pero por otro lado es una catarsis con sentido, ¿no? Porque hay una limpieza natural que haces, ¿sí? La tercera pregunta, que para mí es súper potente, hay una frase, un tal Oliver Wendell Holmes, que dice, la mayoría de nosotros nos vamos a la tumba sin haber hecho sonar nuestra música ni siquiera una vez, Ah, sí. ¿no? Que una vez la platicamos, Sí, esa sí, frase. sí. Entonces, a partir de esa frase viene la pregunta, y la pregunta es, ¿qué cosas haces hoy en día que disfrutas mucho hacer? ¿Qué cosas haces que disfrutas mucho y hacen sonar tu música interior? Desde algo tan simple como lavar los trastes hasta algo mucho más complejo como dirigir a un grupo de personas, ¿eh? O sea, no importa, ¿tá? O comerte un dulce o comerte unas enchiladas o un asado, ¿no? O sea, ¿no? O unas arepas si estás en Venezuela o en Colombia, ¿no? O sea, no importa, o sea, el tema es qué disfrutas mucho hacer y hace que tu música interior suene, ¿no? Y es maravilloso cuando escuchas a la gente contestar eso, ¿eh? O sea, me ha tocado escuchar, ya respondiendo eso, en todos estos 2 meses, si yo cuento la cantidad de pláticas y la cantidad de gente que estuvo conectada, estamos cerca de unas 800 personas que se han conectado entre todas esas pláticas, y de esas por lo menos unas 300 comentaron, y cuentan cosas preciosas, ¿no? Desde cosas tan simples como abrazar a mis hijos, ¿no? Que son súper profundas y simples, hasta cosas como escuchar a los miembros de mi equipo y encontrar cuál es la palabra que los potencie o que los saque de una situación difícil, ¿no? O sea, muchas cosas he escuchado preciosas. Y la cuarta es, a partir de esas 3 reflexiones, en la hojita pones, mi propósito de vida es, y escribe una frase a partir de esas reflexiones. Entonces, lo voy a escribir en ese momento y por ahí no va a quedar perfecto, por ahí lo tengo que ir trabajando, lo tengo que ir limpiando y lo voy poniendo a prueba y veo si es, si no es, y la como una palabra y la acomodo otra, y por ahí me puede echar un año, y yo me tardé creo que un año en realmente definirlo como lo defino ahora, ¿no? Pero es una manera, ¿sí? Me parece muy bonita eh, de conectar con eso que es nuestro propósito, conectar con un sentido, ¿no? Y
ya que estamos hablando de esto, o sea, una variable clave a desarrollar, me parece, en estos momentos es la resiliencia. Y si yo tengo un sentido, tengo un propósito, es mucho más fácil ser resiliente, ¿sí? Claro, Es más simple, ¿no? Porque hay una clave ahí, que es que cuando yo tengo un sentido, tengo un propósito, entonces conecto con el otro, con los otros, con la situación desde el amor, no desde el miedo, ¿no? Entonces, y no amor en el sentido romántico, sino amor en el sentido fraternal, ¿no? Filial, de vínculo con el otro, ¿no? Y me parece que eso es clave, digamos, porque entonces podemos ser filtro de mucha información que llega, ¿no? O sea, hay claro. mucha gente que está con mucho miedo, ¿no? Y, y obviamente no estoy quitándole peso a lo que está pasando, Sí, sí, para por nada, supuesto. ¿no? Pero es, a ver, si encontramos el sentido para uno, porque además no nos olvidemos de eso, ¿eh? Porque el propósito y el sentido es individual, es personal, Claro, ¿sí? Digo, podemos después construir un propósito de un equipo, de una familia, de una organización, sí, nos podemos ir para allá, pero si no trabajamos primero con ese sentido, ¿no? Bueno, ya que citaste a Frankel, está el famoso libro de En busca del sentido, ¿no? Y es como yo encuentro el sentido de mi vida, ¿no? Pero esa secuencia de preguntas a mí, da la redundancia, me ha hecho mucho sentido como para trabajar en eso. Ahora, hay otra forma, si a alguien le interesa, y es hacerse una pregunta muy simple que es, ¿cuál es tu centro? Para eso hay que ver una película que se llama Rise of the Guardians, el origen de los guardianes, ¿sí? Que hay una partecita donde Norte, este personaje de Santa Claus, le hace una pregunta a Jack Frost y le dice, Jack, ¿cuál es tu centro? sí, ¿No? Si el hombre de la luna te eligió, es porque tienes algo muy especial dentro. Y ahí claro, viene todo el proceso en la película que Jack va buscando su centro. ya. La realidad es que esto se repite, Quique, se repite en La Guerra de las Galaxias, en El Señor de los Anillos, en El Rey León, y podamos citemos un montón Sí, ¿no? O sea, en El Rey León, ¿cuál es? Cuando va ay, se me fue el nombre del mono, el brujo, el sabio, Rafiki. Rafiki, que va Rafiki y le dice, le habla sobre el pasado, ¿no? Y le dice, el pasado tienes que aprender. Y entonces Simba le dice, ¿cómo qué es eso aprender? Y entonces Rafiki, ¡fa! Le da un palazo en la cabeza, ¿no? Sí, Y entonces le sigue hablando y después le trata de pegar de nuevo, y entonces Simba le esquiva el golpe y dice, ¿ves? Estás aprendiendo el pasado. ¿Qué es eso? Ese es el ir encontrando el sentido, ¿no? Y claro. Simba encuentra su sentido, encuentra su propósito, ¿no? Y regresa a enfrentar ese pasado del cual estaba escapando, ¿no? Entonces, ¿nos podemos escapar de esto que estamos viviendo? No, definitivamente no. Y cada quien lo está viviendo de manera diferente. Pero lo que sí puedo hacer como herramienta es encontrar ese sentido, ese propósito, hacerme esta pregunta de cuál es tu centro, que para quien lo quiere trabajando es de todas las fortalezas que tengo, cuáles son esas 2 o 3 fortalezas que vine a poner al mundo, ¿sí? Que vine a compartir con los demás, ¿no? Ya. Pero oye, sumando un poco a lo que dices, eso que lo veo yo como una brújula, ¿no? Esas 4 preguntas es como una brújula, justamente con los 4 puntos cardinales, creo que queda muy bien, Está bueno. pero porque ni siquiera es o sea, ni siquiera es el mapa, ni siquiera es el terreno, me refiero a la realidad de cada uno, que cada uno estemos viviendo, pero es una brújula por donde decir, bueno, me muevo por aquí, me muevo por allá, ¿no? Sí, Y porque el terreno en este momento puede ser muy difícil y estoy pensando en las pequeñas y grandes pérdidas. ¿A qué me refiero? sí, Pequeñas pérdidas. Por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que está haciendo home office o que son independientes como vos o como yo y que no, y que tenemos ya una pérdida en el ingreso, ¿no? Una pérdida parcial, si lo queremos ver así. Pero sí, hay gente que ha perdido el laburo, que ha perdido el trabajo, y en el caso extremo, gente que ha perdido familiares, gente cercana, y entonces a veces no tenemos como el equilibrio en ese centro que mencionabas para hacerme este planteamiento y avanzar. Pero creo que lo importante es eso, avanzar, a pesar de que no tengamos claridad absoluta a dónde vamos, ¿no? sí, sí, sí. Eh, eh, a ver, digo, tú sabes que a mí me gusta mucho citar a la gente que tuvo el pensamiento antes de algo porque creo que es una forma de honrar a esas personas, ¿no?
para mí, Kubler-Ross hay algo muy clave que él plantea en esta curva del cambio, ¿no? Porque él dice, bueno, a ver, hay etapas, ¿no? Entonces está la etapa del shock, la etapa de la negación, la frustración, la depresión, ahí toca a fondo, ¿no? Hacia arriba viene la experimentación, la decisión, determinación y la parte de incorporación, digamos, ¿no? No usa la palabra incorporación, pero me gusta mucho esa palabra. Después de depresión, la experimentación, ¿qué es? Y creo que es muy claro en esta forma que lo explica con esa gráfica tan simple, y es, no es que yo voy a pasar naturalmente paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, no, o sea, no es un proceso donde no me regreso para atrás, donde no se mezclan los pasos. Está todo mezclado, ¿no? Entonces, estamos en una situación de pérdida de ingreso, de pérdida de un ser querido, ¿sí? Lo charlamos contigo, Quique, o sea, tú pasaste, estás pasando por esta situación tan complicada, ¿sí? Gente conocida, cercana, que está en esa situación, ¿no? Uno de mis clientes me pidió justamente que armáramos una plática porque tiene muchos médicos conocidos que fallecieron atendiendo pacientes, ¿no? Entonces, claro que está esa pérdida. Y eso, ¿en qué nos mete? Nos mete en la parte acá abajo de la depresión, porque se mezcla con el duelo, ¿no? Hay un amigo que es el esposo de una prima, se llama Juan Valla Casal, él viene a Argentina, y él hizo una reflexión muy bonita que es sobre el futuro perdido, ¿no? Entonces, el duelo sobre ese futuro perdido durante el 2020. Entonces, Ya. todos tenemos esta pérdida, ¿sí? Que se manifiesta de una manera u otra. Y en esa sensación de depresión, no sé, un tip que yo daría que a mí a veces me ha funcionado y con la gente que he platicado, sé que les ha funcionado, es el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? La experimentación. ¿Y qué es experimentación? Es ir probando, hacer cosas chiquitas. Yo siempre pongo esta metáfora, es como cuando te sirven un plato, ¿no? Es más, mira, lo voy a explicar así y mira, interesante porque nunca lo he explicado de esta manera. Yo me acuerdo cuando llegué a México, que Gabo Leuto, un gran amigo, me dice, a ver, ¿no? Yo te voy a enseñar a amar a Dios en tierra de indios. Así me dijo, ¿no? Entonces me lleva a un restaurante, ¿no? Es muy original, Gabo, es una gran persona. Me lleva a un restaurante y me dice, a ver, ¿cómo vas a hacer para probar si una salsa está picante o no está picante y si la aguantas o no? Agarras una cucharita, mojas, la pones así, en esta parte de la mano, y chupas, ¿no? Y ahí ves si aguantas o no aguantas, ¿no? Y le dije, Gabo, a ver, boludo, ¿estás seguro? O sea, sí, hacelo así. Bueno, ok, pum, ¿no? Y lo hice, ¿sí? Bueno, ¿qué es la experimentación? Eso, o sea, es prueba un poquito. Entonces, por ejemplo, estamos en esta situación de sensación de pérdida, ¿no? Ok, siendo congruentes con todo lo que venimos platicando, Quique, y lo que siempre nosotros hemos charlado, es primero, a ver, conecto con esta sensación, ¿no? Lo que siento, no lo niego, ¿sí? Pero sé que me tengo que mover, que tengo que seguir haciendo cosas, que tengo que seguir accionando, ¿sí? Entonces, experimento un poquito con qué. Por ejemplo, con si estoy acostado y me acabo de despertar, dormí mal toda la noche, porque estoy con esa sensación de pérdida, con esa sensación de ansiedad, de angustia, me levanto con esta sensación de, no, hoy no, la verdad que no me quiero levantar, etcétera, haz un pequeño movimiento, así tal cual, haz un pequeño movimiento con el cuerpo. Por ejemplo, siéntate al borde de la cama. Y por ahí te vas a sentar al borde de la cama y te vas a sentar agarrando la cabeza y por ahí como diciendo, no, pero es que, ok, haz otro pequeño movimiento, ¿sí? Y entonces camina hasta la cocina y sírvete un vaso con agua. Y date cuenta lo privilegiados que somos porque podemos tomarnos un vaso con agua. Hay gente que se le pide, por ejemplo, que se lave las manos y cuando les dan agua, ¿qué se van a lavar las manos si no tienen agua para cocinar y para tomar? Entonces, démonos cuenta en ese momento del privilegio que tengo de servir un vaso con agua, de poderme lavarme las manos, ¿sí? O echarme agua a la cara, y eso es experimentar, empezar a conectar poquito con estas cositas. De golpe, otra experimentación podría ser agarrar un libro y leer una página, o leer un párrafo. Experimentación puede ser, si estás con tu pareja, con tus hijos, con alguien de tu familia, con un roommate, ¿sí? Tienes una mascota, hazle una caricia.
di buen día, o buenas tardes, o buenas noches, ¿sí? Experimentar también es decir, bueno, a ver, hoy no sé qué va a ser de mi día, la verdad no lo sé, ya veré cómo se construye, pero voy a hacer una experimentación más grande y es, voy a hacer una clase de yoga, o voy a hacer ejercicio, ¿no? Y pongo, a ver, voy a buscar una app de ejercicio, un video, un tutorial de ejercicio, ¿no? O pongo música, ¿no? Entonces buscamos el Love, ¿cómo es el sitio de música? ¿Love cuánto? Low Frequency. Eso, Love Frequency. Y entonces buscamos ahí una cancioncita y no te lo pongas todo el día, póntelo un ratito, 1 minuto, 5 minutos, ¿sí? Eso es el experimentar, lo que va haciendo es, no niega lo que me sucede, pero me va reconstruyendo, me permite reconstruirme. Ese poquito a poco que puedo ir haciendo. Eh, eh, me acabo de emocionar porque recuerdo personas muy cercanas que en estas situaciones muy críticas y que en la experimentación, en el poquito a poquito, se han reconstruido y se han encontrado de nuevo a sí mismos, a sí mismas, ¿sí? Eh, y claramente no ha sido fácil para estas personas, por ejemplo, decir, bueno, a ver, pero ¿para qué me pasó esto? ¿Para qué viví esto? ¿Sí? Eh, que son dos búsquedas de sentido diferentes, ¿eh? Porque una de la que hablamos antes es la búsqueda del sentido de uno como individuo, como ser humano. Y esto es la búsqueda del sentido de las situaciones que estamos viviendo, ¿sí? Podemos preguntarnos, a ver, para la humanidad, ¿cuál es el sentido de vivir esta pandemia? Hay muchos que dicen, es que se le dio descanso al planeta. Sí, pero hay otros que dicen que cuanto se libere de toda actividad, industria y demás, la realidad es que fue lo que hoy es el 6% de menos contaminación, va a terminar siendo del 1% nada más. O sea, tenemos muchas cosas ahí, digamos, hay mucha información, hay muchas cosas, ¿no? Pero entonces regresando a esta parte de la pérdida, no nos olvidemos que cuando hay una pérdida, lo más interesante que muchas veces perdemos de vista es que toda la energía, el amor, la intención que estaba puesto ahí, se regresa hacia nosotros, ¿no? Entonces es como un tsunami que nos cubre, ¿sí? Y claro que por eso es tan pesada la pérdida, ¿sí? Porque todo eso se nos regresa a nosotros, ¿no? Borges decía, creo que es preciosa la frase, pero Borges decía, es muy fuerte, pero él decía que cuando alguien muere, nosotros no lloramos tanto a la persona que murió, sino que lo que estamos llorando es que hay alguien menos en el mundo que nos piensa. Ok. Claro. Es muy fuerte eso, ¿no? Es como darnos cuenta que, cuidado, ¿no? Porque eh, cuando perdemos a alguien o algo, hay una parte nuestra que se pierde, ¿no? Y cuando hablamos de un ser querido, pues sí, es alguien que ya no nos piensa, ¿no? Entonces, y nosotros en cambio nos quedamos pensando en ese ser querido, ¿no? Eh, pero, a ver, tú, porque yo sé que tú vas trabajando mucho tus Sí. ideas cuando vamos hablando. Entonces, ahora tú, a ver, con todo esto que estamos platicando, o sea, ¿qué, qué encontrás en todo esto que estamos platicando? No, buenísimo, gracias. Gracias por reflejarme la pregunta como si fuera un espejo, porque efectivamente yo lo que hago mucho es el trabajo de ir construyendo sobre, escuchando tu experiencia, ir como haciendo paralelismos o cruces con mi propia experiencia. Voy a empezar con esto último que decías del low frequency, porque Sí, justamente en estos momentos de somos seres humanos, importando, la verdad que en lo que hagamos profesionalmente o personalmente, es como un segundo escalón, pero el primer escalón es lo que desde mi punto de vista es lo que me sucede en el día o en la semana, en el momento. Y justamente en esto de las pérdidas, perder familiares cercanos o que en el momento de vida, a lo mejor no cercanos en el momento, pero sí cercanos en el tiempo, ¿no? De vida que compartimos y demás. Entonces a mí me generó mm, mucha melancolía, mucha reflexión, me trajo muchos recuerdos, recuerdos importantes.
y no sabía cómo canalizarlo y hasta la fecha, de eso ya tiene algunas semanas, pero no he podido llorar, ¿no? Ujú. Y entonces dije, a lo mejor no es necesario, no lo sé, por el momento tengo que buscar la forma de encontrar como cierta tranquilidad con todo lo que está pasando. Y estaba yo con mi teléfono así como perdido, así viendo algo en la tele, pero no estaba viendo algo, y entonces me vino como un flash y dije, este, ¿por qué no pruebas con una música diferente y demás? Y obviamente en YouTube hay demasiado, ¿no? Pero dije, "Ah, sí, pero no me hace sentido, ¿no? Me gustaría Ujú. algo diferente". Y entonces dije, bueno, voy a ver si está reservado, agarré mi teléfono y dije, voy a ver si está reservado el dominio, y si no, voy a Ajá, hacer algo. Y entonces veo y ajá, pruebo en una cuenta nueva en YouTube que se llama Low Frequency. Y no sí. estaba reservada. Ajá, Entonces eso me dio gusto y con el teléfono en mano, así yo creo que en un lapso de una hora más o menos, en lo que busqué la música, busqué el sonido, no, es cierto, ni siquiera la música, el sonido de olas, y sí, me aseguré nada más que no tuviera copyright para que no me lo borraran, y lo mismo la ajá, imagen, el video, pero todo lo hice con el teléfono, no usé la computadora. sí, Bueno, el caso es que entre una hora y media más tarde, más o menos de ese momento, surgió Love Frequency. mira. Después me puse a hacer el logotipo también con una aplicación. En 2 horas ya existía Love Frequency. Entonces, cuento esto porque creo que el ser humano, todos tenemos la posibilidad de crear a partir de lo que sea. Y este es un ejemplo, Ujú, a partir ujú. del dolor, de la tristeza, de la frustración, como mencionabas, algo, no sé si para los demás, pero por lo menos para mí, y si les, Sí, igual que este programa, si le sirve a alguien, pues bienvenido, ¿no? Se habla mucho y por eso la era del bicho, de que todo va a cambiar, pero todo va a cambiar si nosotros cambiamos desde la perspectiva, ¿no? Entonces, sí, pero sí va a cambiar en el hecho, por ejemplo, de que cuando volvamos a salir a la calle con cierta normalidad, entre comillas, o podamos ir a visitar a esa familia, a esa persona, habrá gente que ya no va a estar, ¿no? Y entonces ya también sí. esa realidad es diferente. Y así fue que empezó todo este movimiento. Entonces, sí creo que todo hay un para qué, pero a veces no lo vemos. Cuando Sí, logramos verlo, hay que aprovecharlo y darle con todo y sí, llevarlo ahí, ¿no? Llevarlo para sí, adelante. sí, 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 sí. Esto que dices de que no siempre lo vemos es 100% cierto, ¿no? Y incluso hasta me animaría a decir que a veces nos morimos sin saber el para qué de muchas cosas, ¿no? No, o más bien no es a veces, nos morimos sin el para qué de muchas cosas, ¿no? Pero como tú dices, pero lo que descubro el para qué, por algo me tocaba descubrirlo, ¿sí? En, mientras te escuchaba, pensaba en algunos maestros, ¿no? Uno de mis maestros es Edgar Mendizábal, un mexicano, que es un gran maestro, trabaja mucho con el tema de la biodescodificación, memoria emocional, ¿no? Este, y él siempre repite mucho, su filosofía base es, o una de sus filosofías base es el budismo zen, y él habla mucho de nada es bueno o es malo, ¿no? Las cosas son como son, nada es bueno o es malo, ¿sí? A mí no hay cosas que no me es fácil como explicarle esto, nada bueno o es malo, ¿no? Entonces, Sí. a veces hemos platicado con Edgar sobre eso, pero después mi maestro de yoga dice, las cosas son perfectas como son, ¿no? De nuevo, otra vez, pero va en la misma línea, ¿no? Y hay otro maestro que es un argentino que se llama Pablo Almazán, también en todos estos temas de biodescodificación y todo este tema transgeneracional. Su metodología se llama Origins, y él habla y dice que somos partes de una gran mente que está experimentando. O sea, cada uno de estos, digamos, yo lo traduzco de esta manera, ¿no? Es como que cada uno de nosotros, en la vida que tenemos hoy, venimos a experimentar algo de lo que formamos parte de una gran mente, y esa gran mente quiere experimentar algo, ¿no? Y entonces estamos experimentando eso. Pero que entonces lo que estamos viendo es experiencia, ¿sí? Es una experiencia, ¿no? Entonces, con esto que decías de cuando vemos el para qué, hay que tomarlo.
Hay que agarrar ese para qué, ¿sí? Porque por algo nos tocaba, porque tiene que ver con esa experiencia que venimos a vivir, ¿sí? Eh, yo sí creo, por ejemplo, soy una de las personas que creo que nosotros antes de nacer elegimos a nuestros padres. ¿Y por qué elegimos a esos papás? Porque venimos a aprender cosas de ellos, específicamente. Oye, Santi, pero todo lo que venimos, si yo tuve un papá que era violento, etcétera, venías a aprender algo de eso. Y probablemente venías a ver eso para aprender el cómo no, o trabajar contigo con eso, o curar dentro de tu clan algo que hace referencia al tema de la violencia y bajar el estrés en el clan por eso. O sea, es muy profundo eso que dijiste de cuando encuentro el para qué, tengo que agarrarlo. Y ahí regreso a eso de la curva de Kübler-Ross, de esta parte que yo le llamo incorporación, que es como la última etapa, que es hacer cuerpo, ¿sí? Por eso incorporación, es llevar hacia uno ese cambio que se manifestó, ¿no? Ese para qué que encontré, lo hago propio, lo hago cuerpo, lo meto en mí, ¿no? Y lo voy viendo, ¿no? Y ahí viene la magia del día a día, ¿no? Que es ir viviendo ese sentido o esa experiencia, ¿no? Sí, yo en esto que decías de ser parte de una gran mente, una de las cosas que también me he permitido y he aprovechado en las mañanas que desayuno es empezar a ver no sé, las transmisiones no son en vivo, pero porque son dobladas al español, de Sadhguru, este maestro yogi, y Sí. ha dicho muchas, pero hay unas que me han impactado más que otras, justamente dice, pues ¿por, ¿por qué no te conviertes en yogi? Y ser yogi, dice, no es que estés haciendo asanas todo el día, sino Ajá. que, Uh-huh. que conectes con la unidad, que te Sí. sientas parte de una unidad, ¿no? Entendiendo la unidad como la naturaleza, el universo, todo eso. Sí. Y, y dice, y desde ahí te puedes dar cuenta que puedes vivir con menos, ¿no? Que puedes simplificar tu vida y ayudar, ¿no? Entonces pone varios ejemplos y te lo pongo de contexto porque va a la siguiente para mí una pregunta. Este, ejemplo mío particular, ¿no? Dice, a mí me han preguntado, ¿qué deberíamos, empresarios, qué deberíamos hacer en este momento? Aprovechar para qué. Y entonces dice, aprovechar para plantearnos con cuánto está bien, ¿no? Entonces él, por ejemplo, dice que en la India hoy día hay 500 millones de celulares sin usar. Wow. O sea, son 500 millones de personas, ¿no? La India tiene casi 1.000 millones de seres humanos, habitantes, que dijeron, voy a cambiar el móvil, ¿no? Parece una decisión como tan simple y tan natural, a eso parece. Dice, pero en la suma de todo, son 500 millones de cosas que hoy día podrían utilizar otros 500 millones y que así vamos acumulando, ¿no? Y lo mismo con los autos y demás. Entonces, ahí cuando dijo de los autos, me cayó en la ficha porque yo era de los que, bueno, ya termino de pagar el auto y lo cambio, ¿no? Porque aparte lo tengo Ajá. en un plan de leasing, no sé qué. Y no, o sea, él dice, pues por lo menos que te dure 8 años, ¿no? Ajá. No hay Uh-huh. necesidad de cambiar, aunque tengas los recursos, no hay necesidad de cambiarlo cada año, ¿no? Claro. Porque todo eso tiene un Claro. impacto en el planeta y demás. Wow. Entonces, Uh-huh. la pregunta va ahí, no sé si te lo has planteado, qué cambios o con qué cosas vas a hacer, qué elecciones has tomado para cuando regresemos a la normalidad, entre comillas, si es que hay, ¿no? Si hay una Mm. normalidad, se le puede llamar así. Sí. Muy buena pregunta, ¿eh? Bueno, me encantó la reflexión. eh, y mientras hablabas pensaba en una frase que usó Carlos Slim hace poco en una conferencia que dijo, yo tengo negocio para 300 o 400 años más, ¿no? O sea, que hace referencia a esto de los 50 millones de celulares, ¿no? Y hablando con un coachee, él me decía, es que hay gente que sí, que tiene planeado negocio en el sentido de provocar o crear necesidades en la gente para muchísimos años más, ¿no? O sea, hay cosas que ni han salido al mercado
y que están ya construidas, ya hechas, y está detenido nada más esperando a que se termine lo que hoy estamos consumiendo, ¿no? Ujú. Entonces, es súper interesante esto de, a ver, bueno, con esto que estamos viviendo, entonces, ¿qué decido dejar? ¿No? La verdad no me hice la pregunta, ¿eh? Eh, pero estaba pensando, por ejemplo, en eso del celular, ¿no? A mí me pasó los últimos, yo qué sé, 6, 8 años, viste que cada 2 años más o menos las compañías de celulares te buscan y te Sí, dicen, sí, ¿no? sí, Y que coincide justo con que el celular empieza a fallar, ¿no? Además, ¿no? sí, Pero la última vez creo que fue que dije, no, o sea, a ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque me llame la compañía de celular, ya hay que cambiarlo y fallar, bueno, sí, o sea, la batería dura menos, no sé qué, pero bueno, lo puedo conectar, ¿no? Tengo una batería externa, entonces eso no me es mayor problema. Eh, Memoria, bueno, a ver, hago limpieza de archivos y no sé qué. Y creo que lo hice, no sé, durar 6 u 8 meses más, que dicho ahora parece una frivolidad, pero la verdad que para mí en el momento era como, lo logré, ¿no? Entonces ahora que lo dices y que lo estamos platicando es, bueno, a ver, ese es uno de los temas, ¿no? O sea, no 6, 8 meses más, sino que dure todo lo que tenga que durar, ¿no? exacto. Eh, eh, Sí, que siga durando, ¿no? Esto del auto que planteas, también lo pensaba, en un momento lo pensé, o sea, a ver, o sea, estamos como metidos en un círculo como vicioso o sea por leasing o por lo que sea, de cambiar el modelo. Y si nos vamos a 30, 40 años atrás, no mucho, ¿eh? Estamos Sí, hablando sí, de sí, 1980, ¿no? No sé, yo me acuerdo de mi papá, tenía un Falcon y el Falcon le duró. toda la vida. Y yo aprendí a manejar ese auto y ese auto le Sí, duró un montonar de tiempo, ¿no? claro, sí, Y así mucha gente, ¿no? Me acuerdo un amigo, César, que su abuelo, un italiano que se fue a vivir a Argentina, tenía también, creo, ya no me acuerdo si era un Falcon o un Chevrolet, no me acuerdo, creo que era un Falcon. Y también, o sea, además como él trabajaba con motores y demás, no motores de autos, pero sí motores, ¿no? Entonces, de bobinado de motores y todo este asunto, entonces le hacían los dos al tema de la mecánica. Y entonces, bueno, y ahí le trabajaban y tenían el auto impecable y el auto tenía, no sé cuánto vivió el auto también, o claro. sea, muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces, pues mientras que el auto aguante y jale, o sea, ¿no? O sea, y funcione, pues creo que es una buena pregunta que hay que irse haciendo, digamos, ¿no? Eh, eh, el otro día este coachee me decía, por ahí me tocó escuchar que, por ejemplo, los focos de luz, ¿no? Al principio duraban tanto tiempo que entonces le empezaron a pedir a las empresas que hacían foco de luz que el filamento lo hicieran más finito, para que los focos no duraran tanto y Claro, pudieran vender más. claro. ¿Realidad o leyenda urbana? La verdad no lo sabemos, ¿no? Porque no tenemos el dato así específico, pero, o sea, si es real, es muy triste, ¿no? Y si no es real y es una idea que a alguien se le ocurrió, pues la verdad es que también es muy triste, ¿no? O sea, pero te digo, la pregunta está muy buena, pero no me he puesto a pensar todavía y creo que es Bueno, ahí está, algo que ahí me voy a tener que detener. la pongo sobre la mesa y también para los que nos están escuchando, ¿qué podemos decidir? O qué, más bien, ¿qué elegimos hoy que vamos a transformar con o sin cuarentena, ¿no? Sí, Digo, hoy todo está trastocado, esta entrevista, en lugar de hacerla en vivo, la estamos haciendo en esta plataforma. sí, Tiene sus bondades, pero también está mejor hacerla tomando mate, por ejemplo, ¿no? por ejemplo. Sí, y lo mismo nosotros que nos dedicamos a la capacitación, pues de repente decimos, sí, está cómodo quedarte en casa, a lo mejor con la mitad de la pijama puesta, total, no te ven de la cintura para arriba, y das un curso, das una sesión de coaching, no pasa nada, y sigues con tus actividades. Está buenísimo. Pero la verdad que tiene un valor
bien especial poder ver a la persona de frente, entrar en contacto con ella, Sí. percibir las emociones en carne viva, digamos, y construir desde ahí, ¿no? Y estoy hablando de relaciones de trabajo, ahora ni se digan las relaciones interpersonales, ¿no? Sí, que ahí hay otra pregunta que nos podemos hacer y le podemos dejar a la audiencia, que es, una es esta de que voy a cambiar, pero la otra es, la cuarentena, ¿qué me está permitiendo darme cuenta? Que es de las 5 cosas más importantes que tengo que sostener, que tengo que mantener, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, esto que decías de el tomar un mate con el otro, o que por el tema del COVID y demás, además, obviamente es prohibidísimo tomar mate y compartir el mate, aunque yo sé que hay mucha gente que lo hace, comparte el mate igual, y que bueno, me parece que también hay un poquito de paranoia de golpe con estas cosas, pero uno es esto de, o el mate, o la cervecita, o el tinto, ¿no? O el cafecito, ¿no? Otra cosa importante, creo que es clave, es el poder estar frente a otro ser humano, ¿no? Y aunque los primeros meses en que se salga de la cuarentena va a ser namaste, y así, ¿no? O codo con codo, ¿no? Pie con pie, como se mostraron estos videos al principio de la cuarentena, pero cuando se pueda, estará también ya la posibilidad del abrazo, y entonces creo que esa es una segunda cosa súper importante, ¿no? La tercera cosa creo que muy importante es poder salir a los que estamos dentro de las ciudades, ¿no? Ir a la playa, a la montaña, al campo, ¿no? Y sacarte los zapatos, los calcetines, lo que sea, las sandalias, las ojotas, los guaraches, los tenis, lo que sea, y pisar la tierra, ¿no? Porque sí, la puedes pisar acá en el jardincito y Claro. sí, es parecido, pero no es lo mismo, ¿no? Eh, Poder ir, por ejemplo, en Buenos Aires, irte a los cafecitos que están en el obelisco y sentarte y tomarte un cafecito sin que tengas que tener su sana distancia, ¿no? Claro. O te vas aquí yo qué sé, por ejemplo, al mercado de Coyoacán, o te comes una quesadilla, o te vas al Zócalo, ¿no? Y vemos ahí a los danzantes, ¿no? O nos vamos a Santiago de Chile y caminamos ahí por el barrio Santa Lucía, o en Perú, en Lima, y caminas por Miraflores o algunos de esos barrios y te comes ahí un pollito, una gallina, un pollo amarillo, una gallina amarilla, yo no me acuerdo cómo le llaman, un ceviche, ¿no? Sí. O sea, y así podemos nombrar miles de lugares y situaciones y opciones, digamos, ¿no? Pero creo que es interesante saber, a ver, ¿cuáles son las 5 cosas muy importantes que rescatamos, ¿no? De toda esta cuarentena, ¿no? Eh, y en las pláticas hasta que he tenido con la gente, la pregunta que yo les hago es, ¿qué es lo positivo diferente que has visto en ti durante la cuarentena? Claro. Y después, ¿qué es lo negativo que has visto en ti en la cuarentena? Y Claro. por eso cuando me hacía la Claro. pregunta inicial, yo arrancaba desde ahí, de lo positivo y de lo negativo, ¿no? Y también hacernos esa pregunta. Yo creo que todas estas son preguntas claves, me parece, ¿no? En este momento, ¿no? Y Sí, sí, ahora que mencionas eso como para generar un poco de dinámica e ir enfilando hacia el final de la charla, se me vino una pregunta, sí, es si hoy terminara, si algo pasara, ¿no? Sobre una varita mágica, sí. algo sobrenatural quizás, y dijeran, bueno, gente, a partir de mañana, se acabó, ¿eh? A partir de mañana pueden hacer su vida como quieran. No hay COVID y puedes hacer tu vida. Sí, si hoy terminara la cuarentena, ¿qué sería lo primero que harías? Está buena esa pregunta. A ver, yo contesto primero, pero tú también después contestas, Dale, ¿eh? dale. A ver, mm, había muchas cosas que me gustaría hacer, pero una de ellas sería irme con
con Maya y con Ana Laura a sentarme probablemente, por ejemplo, en Los Danzantes, que es un restaurante que está ahí en la Plaza de Coyoacán, que es comida mexicana de Oaxaca y estos lugares, ¿no? Y me tomaría un mezcalito mientras estoy comiéndome, por ejemplo, no sé, un mole o algo así, ¿no? Mirando hacia la plaza, mientras la gente va caminando, que probablemente la danzante estaría llena, entonces habría que hacer fila y todo este asunto, pero bueno, pero esa por ahí sería una de las cosas. Y la otra que seguro haría es organizar un asado acá en mi casa. Buenísimo. Seguro, seguro. Y suponiendo que se acabe todo y que puedas invitar la cantidad de gente que sea y que no hay problema con eso, O sea, así, un asado de 30, 40 personas, ¿no? Claro. Seguro haría algo de eso, y una tercera cosa que por ahí haría es salir a caminar. Salir a caminar y caminar un buen rato, caminar como por una hora, ¿no? Sin un rumbo fijo, caminar, a mirar a la gente, a ver qué está pasando, y si puedo convencer a Nada y a Maya, me iría con ellas, a que caminemos los tres, ¿no? Son cosas que aseguraría, que después llevarían otras cosas, ¿no? Como por ahí abrazar a amigos, familiares, etcétera, pero es como situaciones muy puntuales, ¿no? Bueno, ¿y Claro. tú, Quique? Yo, sí, yo creo que lo primero, estaba yo escuchando y dije, bueno, a ver qué le voy a contestar ahora que me la pregunte. Y pensé la respuesta, pero después de la respuesta pensé como en el ejercicio que estaría bueno, y porque mi respuesta es esa, creo que lo primero buscaría a las personas que les debo un abrazo, ¿no? Por la razón que sea, porque los extraño, porque no estuve con ellos en los momentos difíciles, porque sé por lo que están pasando en este momento y no puedo Uh-huh. estar físicamente ahí. Entonces creo que haría una lista de las personas por abrazar y es un ejercicio que es lo que quería proponer. A ver, la lista de los abrazos pendientes, ¿no? Está bueno eso. Ajá. Y empezaría por ahí. Luego, hace un par de años más o menos, me di cuenta de lo siguiente. Yo había tomado la costumbre, de hecho para mí es una sana costumbre, la verdad que lo disfruto mucho, pero hay de las tres comidas, digamos, a las que estamos acostumbrados, culturalmente acostumbrados, al menos aquí en México, el desayuno es lo que más disfruto, Ajá. invariablemente. Y, Sí. y hace 2 años me di cuenta que inconscientemente buscaba reunirme con un amigo o amiga diferente para desayunar. Ajá. Un día me di cuenta que me reuní para comer y no me sabía igual que el desayuno, ¿eh? Ok. O sea, la Ok. misma persona comiendo, la misma persona, el mismo amigo desayunando. No era lo mismo, Ajá. ¿eh? Tenía que ser el desayuno Ok. específicamente. Y luego me di cuenta que eso se remontaba a mi niñez de que desayunaba con mis abuelos. Claro. Y Claro. entonces el olor a café, los frijoles, son como cosas y otros aromas tengo muy incorporado que entonces mi cerebro asocia el momento del desayuno con ese recuerdo familiar. Y entonces si frente a mí o junto a mí hay una persona, un amigo, una amiga que yo valore mucho o un familiar también, es como el momento mágico del día, digamos, ¿no? Entonces volvería, ahí sí estaría complicado como ver con quién empiezo, pero haría igual, desayunar con, ¿no? Está bueno. Sí, y tercero, también buscaría, vos sabes que me gusta mucho la actividad física, de repente me escapo, Sí. hice una escapada en Coyoacán, filmé un video también que anda por ahí, Ajá. pasé por Coyoacán en plena fase 3, ver todo, tú decías Coyoacán, verlo vacío, Sí. es una sensación melancólica también, Sí. pero buscaría un lugar nuevo por conocer. Uh-huh. Y también eso me lo voy a poner de tarea a ver, el primer lugar que voy a ver cuando tenga más libertad de salir y de no entrar en algún tipo de problema, ¿no? Porque muchos lugares, Ajá. tú sabes, del interior, de provincia, están cerrados para justamente su Sí. protección, entonces no puedes Sí. acceder a ellos.
Una vez Sí. que se quiten esas restricciones, un lugar nuevo por conocer, y ese lo estoy definiendo. Está bueno Sí, ese, también. Un sí. lugar nuevo por conocer, me gusta. Qué lindo, qué lindo. Buenísimo, está bueno. Entonces, pues, si te parece, cerramos la entrevista y yo agradeciéndote infinito tu experiencia desde lo personal, desde lo que te ha tocado vivir y la verdad, no, 1 millón de gracias por compartirlo conmigo en primera instancia y con la gente que nos va a escuchar seguramente. Quique, muchas gracias, la verdad, por este y otros espacios que hemos compartido, ¿no? A lo largo de la historia que nos conocemos, la verdad que siempre ha habido muchos momentos de pláticas muy, muy lindas, muy profundas. Eh, y la verdad que muchas gracias porque las preguntas, ¿no? Eh, que provocan mucha reflexión también a mí me permiten mucho ir bajando y como acomodando cosas que de golpe están ahí dando vueltas, ¿no? Y es muy lindo y creo que esta labor que haces de libre, abiertamente, gratuitamente, que esto después fluya con las personas y que llegue a quien tenga que llegar, creo que es poner otra semillita más de amor, de bienestar, de buen vivir en el planeta, ¿no? Entonces la verdad que es una labor súper loable. Entonces, Muchas te gracias. agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo virtual, que ya te tengo la lista de los abrazos pendientes. Sí, sí, muchas gracias igualmente. Eh, no porque te lo deba, porque nos hemos dado muchos abrazos, pero bueno, pero se siente rico. Y nada, bueno, estamos en contacto y si alguna persona, como ya hemos compartido, si alguna persona escucha la plática y tiene necesidad de tener, por ejemplo, una sesión, ¿no? En que yo no le pongo tiempo, puede ser 15 minutos hasta 1 hora y media, no sé, o sea, lo que cada persona necesite. Eh, por tema de seguridad no doy el celular, porque tú sabes que ha estado como muy complicado, pero está mi Sí, mail, sí. que es Santi, ¿no? Por Santiago, Santi Clap, que es KLAP, @yahoo.com.ar. Mandan un mailcito, y ahí nos coordinamos, nos ponemos de acuerdo y tenemos una sesión virtual en la cual también acompañar gratuitamente a las personas que están necesitando en estos momentos. Muy bien, y si no, ya saben a través de las redes de la era del bicho donde va a quedar publicado esto que ya vamos a lanzar simultáneamente en Facebook, en Instagram y en YouTube. Así que bienvenidos sus Buenísimo. comentarios, sus peticiones a la orden. Cuídense mucho, cuídate Muy mucho bien. Santiago y saludos a la familia. Igualmente, Quique, fuerte abrazo por allá. Chau, chau.